Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Business y Trends, en donde, como siempre, les compartimos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación de la mano de los expertos. Mi nombre es Alejandro Salomón, su host del día de hoy, y en esta ocasión tenemos el gusto de estar con Evodio Sánchez, director de responsabilidad social empresarial en el CEMEFI, cuyo objetivo es gestionar la promoción y otorgamiento del distintivo ESR, y no solo eso, sino el esfuerzo que hay detrás y la responsabilidad que implica. Evodio, mucho gusto, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Hola Salomón, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que pues un gusto estar aquí con tu audiencia, ¿no? Compartiendo acerca de cómo el CEMEFI vea la responsabilidad social, sus tendencias, su futuro y las implicaciones que éstas tienen con la responsabilidad social empresarial de este país en más de 2.400 empresas. Muchas gracias, Evodio. Todo un gusto tenerte por acá. Evodio, nos gustaría comenzar. Bueno, tú estás a cargo del área de responsabilidad social y sostenibilidad en en el CEMEFI. ¿Nos pudieras explicar un poquito más qué realiza esta área? Sí, con mucho gusto, Salomón. Pues mira, esta área prácticamente está con el programa más importante del CEMEFI, que es el distintivo SR. Y digo más importante sobre todo por la relevancia que tiene en el CEMEFI. Por supuesto que hay otros programas que también son importantes, pero me refiero la relevancia en el cual el CEMEFI es conocido. El CEMEFI en algunos casos es más conocida la marca SR que el propio CEMEFI, ¿no? Por las implicaciones que ha tenido en las empresas, ¿no? Entonces, este proceso, que es un proceso que básicamente lo que hace es medir la responsabilidad social que existe en las empresas, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Y con diferentes niveles, con el fin de proponer, ¿no? Y de aumentar la responsabilidad social de este país. Y este distintivo está basado en normas, en certificaciones, ¿no? Y en mejores prácticas, ¿no? De alguna manera hay todo un contexto atrás para evaluar las empresas y donde el CEMEFI fue pionero desde el 2001 con la entrada del modelo del distintivo, y obviamente esto nos ha posicionado como los líderes del mercado para acreditar a las empresas en responsabilidad social, y también de alguna manera nos da las credenciales, el soporte, ¿no? Para ir guiando y de alguna manera dirigiendo mucho de lo que es la responsabilidad social en las empresas socialmente responsables, ¿no? Entonces, prácticamente es estar a cargo de un proceso que es muy complejo, que implica un registro, que implica una evaluación, que implica una publicación, que implica una evaluación, ¿no? Y lo que esto lleva a través de consultores, aliados, 2.400 empresas y por supuesto publicar a un público cada vez más grande, que es el llamado segmento verde, que es un segmento verde que es con un mayor nivel educativo del promedio y con un poder adquisitivo mayor también al promedio, que obviamente está muy interesado en la sostenibilidad y en la responsabilidad social, que de alguna manera las empresas, ¿no? Empiezan a hacerse responsables y hacen un compromiso con sus públicos de interés. Entonces, a grandes rasgos, ese es el proceso que lleva el área de responsabilidad social. De acuerdo, Evodio, muchas gracias por compartir eso. Ahí, la verdad, mencionas un dato interesante. O sea, ustedes al salir con el distintivo ESR en el 2001, pues realmente ya llevan más de 20 años en el mercado. Ya, digo, obviamente han sido pioneros en todo este tema y justo con esta anticipación a todas las demás empresas de responsabilidad social e instituciones, también viene un enorme reto, que justo es el de hacer valer el distintivo ESR, ¿no? Ha pasado mucho en estos más de 20 años y al final del día, pues creo que es importante contemplar todas las estrategias que se deben de realizar para poder seguirle dando el valor que se requiere a este distintivo. ¿Cómo han actuado en este tema? ¿Qué estrategias han implementado con respecto a esto y cómo han logrado brindarle valor al distintivo hasta el día de hoy? Pues mira, Salomón, yo creo que en un inicio, o sea, voy a tratar de ir escalonando cómo hemos ido agregando valor a través del tiempo. Cuando nace el distintivo, yo creo que una gran visión de nuestro fundador, Manuel Arango, ¿no?
de alguna manera fue visualizar esa necesidad que existía en las empresas de hacerse responsable por sus impactos, ya sean positivos o negativos, sobre sus operaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestro fundador, ¿no? Encontró ese gran hueco y ese gran faltante que existía porque las empresas en ese momento estaban pasando por un momento crítico ante los grupos de interés. Todos recordarán la desaparición de Enron en el 2001, cuando puso de pestañas a todo el mundo, cuando diciendo, oye, sí es cierto, las empresas de alguna manera no pueden seguir con ese pensamiento únicamente económico, ¿no? Y de interés y de sacar un beneficio sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Entonces, y de sus operaciones. Entonces, a partir de ahí, creo que el CEMEFI encontró con esa gran visión, Manuel siendo un empresario, ¿no? Con toda una visión, pues logró entrar, pero además, creo que es algo que va muy relacionado con el CEMEFI, en el sentido que el CEMEFI tiene muchísimas relaciones, ¿no? O sea, relaciones con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos, con universidades, con cámaras, con organizaciones de la sociedad civil. Y el fundador fue la semilla que nos empezó a conectar con muchísimos grupos de interés, sobre todo de empresas, que obviamente él manejaba en esos momentos y sigue manejando, por supuesto, pero no, ya no al nivel. O sea, ya creo que hemos trascendido al fundador, y él mismo lo ha dicho. O sea, el CEMEFI ya tiene su identidad propia. Y a partir de ahí, al detectar esa necesidad, pues es como de alguna manera nace el distintivo, donde primeramente era hacer visible ese compromiso que tenían las empresas con los grupos de interés en la parte de responsabilidad social. Yo creo que así inició, como esa pasa de decir, yo sí estoy cumpliendo con la ley, por un lado, pero además hago más, ¿no? Que eso es la responsabilidad social, es arriba de la ley, y empiezo a visibilizar. Entonces, así nació, bueno, de hecho, las mejores prácticas nacieron antes que el distintivo, y de ahí prácticamente de las mejores prácticas evolucionó a esto que llamamos el distintivo. Y yo creo que la primera es como tener una licencia social, ¿no? O sea, una licencia social que fue ganando mucho terreno, ¿no? A través del tiempo. Y de alguna manera agarrando su posicionamiento, y también sirvió, pues, de alguna manera que muchos otros organismos empezaron a replicar, ¿no? O sea, también muchos otros organismos empezaron a dar cuenta de esa necesidad y lo empezaron a hacer a su manera. Pero creo que el distintivo logró colocarse sobre todo a los niveles que hoy estamos, ¿no? Hoy podríamos decir que el 10% de las empresas grandes de este país, que alcanzan las 8,900 empresas, el 10% está con nosotros. O sea, cerca de 1,100 empresas grandes están con nosotros. Es una muestra muy significativa, más las que han pasado por el distintivo. Yo me atrevería a decir que ya estamos casi en el 15-18% que han pasado por el distintivo. Entonces, creo que esa primera etapa, ¿no? De los primeros, yo me diría la primera década, fue lo que empezó a de alguna manera crear ese valor. Empezamos a crear obviamente los ámbitos, los subámbitos, cómo medir la responsabilidad. Yo creo que ese es el segundo valor, cómo nos comemos la responsabilidad social, cuáles son los ámbitos correctos, cuáles son los indicadores. Y esto es algo que también el CEMEFI, el valor no se crea nada más porque el CEMEFI tenía un conjunto de personas que le dieron nacimiento, no, más bien había muchas personas que se relacionaban con las personas en el CEMEFI, y juntos fuimos creando este instrumento a través de consultores, expertos, empresarios, que empezaron a decir cómo tenía que ser la responsabilidad social y cómo tenía que ser medida. Y entonces dio evolución en la segunda década a un modelo del distintivo que ya estaba muy enfocado sobre todo a demostrar a través de evidencias, ¿no? La responsabilidad social. O sea, ya aparte de decir, bueno, yo estoy haciendo esto, ahora decían, bueno, pero dame evidencias de que estás avanzando en la responsabilidad social, y además dámelo en diferentes ámbitos, subámbitos, indicadores, ¿no? Y de alguna manera creo que la segunda década, yo creo que la especialidad fue decir prácticamente cómo medir la responsabilidad social en los diferentes ámbitos. Entonces yo creo que esa fue poner tendencias, ¿no? Decir va a ser calidad de vida, va a ser comunidad, va a ser cadena de valor, va a ser gestión de la responsabilidad, va a ser derechos humanos y todo lo que incluye cada uno de esos. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy en día, que ha coincidido con las décadas, si te fijas. Empezamos en el 2001, ¿no? Después vino esta década, y en el 2001 llega Ricardo y llega un servidor y empieza otro cambio, ¿no? Entonces, y este cambio ya va más hacia el valor y el impacto. O sea, ya decíamos, bueno, ya sabemos medirla, pues si ya sabemos medirla,
pues entonces ahora empecemos a impactar realmente, o sea, empecemos a resolver los problemas primeramente que se encuentran inmersos en cada uno de los indicadores. Puede ser la ética, puede ser la parte ambiental, puede ser la parte de la comunidad, puede ser la parte de asuntos de los consumidores, puede ser una cuestión de gobernanza, puede ser una cuestión de gestión de la responsabilidad social. Empecemos a impactar, o sea, empecemos a decir, oye, pues no me digas cuántas despensas entregaste, mejor dime y háblame de si esa comunidad pudiste reducir el hambre o no, y si esa comunidad es sostenible o no y no necesita de estar continuo, porque lo sostenible es lo económico, lo social y lo ambiental, o sea, requerimos no solamente soluciones que calmen el hambre 2 horas, sino soluciones que impacten y que terminen con el hambre en el largo plazo, y por lo tanto la sostenibilidad y la responsabilidad social siempre ha sido planteada como un término de largo plazo. Entonces, se trata de medir, se trata de empezar a entender el problema y empezarlo primero a reducirlo, después a mitigarlo, es decir, que antes de que pase, después a resarcir el daño del problema, ¿no? Y para esto entran muchas cosas de innovación. Y la otra segunda parte muy importante es el impacto en el negocio, o sea, no solamente hay que atacar el problema, sino al resolver el problema, hay que agregar valor al negocio, hay que crear mayor lealtad, hay que crear el desempeño, de alguna manera, desempeño financiero, hay que crear una mejor cultura, hay que crear un mejor ambiente, hay que reducir la rotación, entonces también hay que agregar valor al negocio. Y la última etapa es no solamente el problema, no solamente el valor del negocio, sino transformar el sector. O sea, este mundo no estamos solos, ojalá viviéramos aquí solos y, bueno, pues si yo hago algo, pero estamos conectados, estamos interconectados, si yo hago algo mal, le pego al de al lado, entonces tenemos que hacer planteamientos de industria, es decir, preocuparnos porque toda una industria deje de hacerlo, porque de qué sirve que un competidor lo deje de hacer si hay 25 que lo van a seguir haciendo, dañando el ambiente. Entonces, es cuando una empresa dice, no, espérenme, yo tomo el liderazgo de la transformación del sector, nos vamos sumando y lo hacemos juntos, y ahí no competimos, colaboramos. De acuerdo, completamente de acuerdo, Evodio, que creo que es de las partes más complejas de toda esta cadena que existe en este tema. Evodio, ahí quisiera hacerte una pregunta que me llama bastante la atención. Tienes poco más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología enfocado a la estrategia. Eh, ¿Cómo impacta esto o cómo es que tu perfil, antes de que ingreses al CEMEFI, encaja y empata con todo esto y te ayuda realmente a poder tener cierta perspectiva diferente y acoplar la visión que traes formativa con esta nueva etapa en el tema de responsabilidad social? Eh, Gracias, Salomón, pregunta muy interesante. Fíjate que yo en el 2015 inicié un doctorado en responsabilidad social, más que nada por mi gran necesidad de enseñar. La enseñanza para mí es mi pasión. Ser profesor, tengo más de 10 años dando clases a nivel maestría, a nivel doctorado y en universidad, inclusive está en prepas. Entonces yo prácticamente quería el doctorado para poder dar de alguna manera clases en maestría y en doctorado, que te exigen un doctorado para dar clases ahí. Esto lo cuento porque fue mi entrada a la responsabilidad social. De ahí empecé a trabajar con muchas personas que mis mismos compañeros de doctorado me fueron llevando, pero yo toda mi experiencia era haciendo estrategia, o sea, haciendo estrategia digital, es decir, entender cómo funcionaba la mente, la lógica de negocio de los grandes empresarios. O sea, yo me sentaba con grandes empresarios, con dueños de empresas, y les decía, ¿cuáles son las preguntas de negocio que tú tienes? Y a partir de esas preguntas de negocio le decía, ¿y cuál es la información que necesitas para tomar y resolver esas preguntas de negocio? Y creamos toda una arquitectura tecnológica y una estrategia digital para lograr que la información respondiera a esas preguntas. Ese ha sido mi background hasta el 2021, era donde prácticamente tenía toda mi carrera. Y llega el planteamiento, voy a dejar a un lado cómo entré en el CEMEFI, pero fue un proceso muy largo, o sea, donde participaron muchos candidatos. Y lo que hizo diferente fue lo que voy a contestar ya a tu pregunta es, yo al momento de estar estudiando la responsabilidad social me di cuenta que la única manera somos, digamos, como humanidad, somos expertos en destruir, ¿no? Hemos destruido ecosistemas completos, pero también tenemos una gran cualidad, tenemos la capacidad de crear, ¿sí? Entonces somos tan buenos para destruir, pero también somos tan buenos para crear. Pero para crear, dado que no somos dioses, o sea, no tenemos una varita mágica que dice, pues vamos a crear el mundo en 7 días, ¿no? No tenemos eso. Pero, ¿qué es lo que tiene el humano?
tiene la tecnología. La Ujú. tecnología puede ser usada para cosas malas y para cosas buenas. Cuando la tecnología es usada con un sentido de responsabilidad social, puedo crear inclusive mejor que la naturaleza. Yo me atrevería a decir que podemos hacer ecosistemas mucho mejor que la naturaleza. Y ahí es cuando me di cuenta que la tecnología bien usada puede cambiar. Y nos hemos dado cuenta, los grandes cambios, por ejemplo, hoy en compensación neta, pues tiene que ver con un planteamiento tecnológico. ¿Qué tecnologías limpias vas a usar? ¿Cómo vas a comprar la parte de los bonos de carbono? ¿Cómo vas a utilizar maquinarias diferentes? ¿Cómo vas a utilizar reciclado diferente? Todo eso es tecnología. De acuerdo. Completamente, Bodio, completamente. Digo, realmente qué buena transición. Creo que traías un perfil muy interesante, como lo dijiste, conjuntado, o sea, y adicionando tu doctorado en innovación y responsabilidad social corporativa. Creo que va muy bien con esto, o sea, hace mucho match, hace mucha lógica. Evodio, a raíz de toda esta experiencia y ya para comenzar con el cierre del podcast, ¿me podrías mencionar qué nuevas oportunidades han identificado al día de hoy en el mercado y cómo contemplan la estrategia de incorporación de todos los tamaños de organizaciones dentro del planteamiento del CEMEFI? Claro que sí, mira, hay que distinguir en lo que son exigencias del mercado y oportunidades, porque una oportunidad es sobre algo que ya existe, o sea, ya existe un ecosistema, ya existe una situación, pero una oportunidad se presenta cuando alguien o la han visto pocos o no la ha visto nadie, pero ya está, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, las grandes tendencias sería voltear a ver primeramente la parte ambiental y aquellos que se suban en una curva de innovación para compensar neta cuando antes de que suceda que sea ley, como ya sucedió en Europa, pues obviamente esa es una gran oportunidad para las empresas. O sea, cómo empezar a compensar toda la parte del gasto de energía que se tiene en las empresas para que no produzca una huella de carbono que impacte. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande, sobre todo en México, que la legislación no ha avanzado todavía como se quisiera en Europa. Entonces, aquellas empresas que hoy en día vean, pues adelante. Ahora, si tú me preguntas, ¿esto es una oportunidad en Europa? No, o sea, en Europa ya no es una oportunidad, es una exigencia del mercado. Claro, A lo mejor lo que podría ser oportunidad es escoger la tecnología correcta para compensar más rápido y llegar más rápido a tus objetivos. Quizás ahí vendría, ya no la oportunidad, ya no es per se empezar, sino más bien qué tecnología voy a escoger para compensar rápidamente. Otro tema, otra oportunidad muy grande. Y si te fijas, las oportunidades siempre nacen del problema y esa es la naturaleza del nuevo modelo. Primero ve el problema y luego aprovecha la oportunidad de negocio. ¿Cuál es la gran problemática? Hoy en día los millennials, ¿no? O sea, hoy se cuestionan fuertemente, por ejemplo, hay una resistencia, ya el otra vez platico constantemente con directores de empresas que decían, los millennials ya nos dijeron una cosa, no vamos a regresar al trabajo. O sea, o trabajamos como office o quédense con tu trabajo. Así de sencillo, ok, ¿no? claro, Entonces, claro. ya está pasando. Entonces, lo que te quiero decir es que el estar trabajando con millennials, con generaciones X, generaciones Y, habla de inclusión, habla de equidad, habla de igualdad, habla de diversidad. O sea, todo eso es un tema, ¿no? Que las empresas tienen que empezar de alguna manera a empezar, unas a tolerar, unas a adaptarse y a entenderlas, cómo funcionan todas estas dinámicas entre generaciones que sí o sí tienen que suceder para sacar una propuesta lo suficientemente variada y personalizada a su vez para poder satisfacer la demanda de diferentes grupos. Entonces, la inclusión, la diversidad, la equidad y la igualdad ya no es, ay, ¿será que lo tenemos que hacer? El ambiente ya está. Y entonces, el que vea la oportunidad de decir, esto no lo tenemos que comer de alguna manera, porque hay muchas maneras de entrarle a esta parte de la inclusión, lo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que esa sería la segunda tendencia. Y la última, pues es el consumo que va muy ligado con la desigualdad. Todos aquellos que encuentren la manera de cambiar, hay empresas que están haciendo cosas maravillosas como Patagonia, ¿no? Que dice, vengan a mi tienda, traigan su ropa y yo se las vuelvo a coser, yo se las vuelvo a poner como estaban y no me compren. Y curiosamente las ventas aumentaron porque todos los que no eran clientes de Patagonia dijeron, pues yo quiero estar con una empresa como esta, que no tenga una ropa y que se preocupa por el año. O sea, ve los cambios de paradigmas que están existiendo, ¿no? En decir, ya no consumas más, consume menos y te creo mejores materiales que te den mayor vida útil del producto, ¿no? Entonces, creo que estas grandes tenencias de cuidar el ambiente, de alguna manera de hacer que haya menos desigualdad, que tenemos menos tensiones con los grupos de interés,
van a ser una punta de lanza, sobre todo en un país que tú sabes que ahorita hablamos de dos tipos de mexicanos, es un absurdo total hablar de dos tipos de mexicanos, y yo creo que las empresas que empiecen a entender todas estas dinámicas, es decir, que las desigualdades nos pueden hacer diferentes, pero el trabajar juntos y conseguir un bienestar para todos nos puede llevar a crear mundos mejores. Yo creo que esas son las grandes tendencias, oportunidades que todas las empresas deben de aprovechar en sus modelos de negocio. Evodio, te quisiera preguntar una última cosa. Nos comentaste que actualmente tienen más de 1,000 empresas bueno, realmente ya consideradas en el sector de empresas grandes, como clientes. Al día de hoy, lo cierto es que el mercado de pymes y microempresas, posiblemente más pymes, pero es bastante grande. Ahí, al día de hoy, el CEMEFI está realizando alguna acción con respecto a este mercado, adicionando a estos participantes, si bien no tan grandes, también relevantes para un impacto social general. Muy bien visto, Salomón, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, te voy a decir que un crecimiento en las pymes del 10%, perdón, en las empresas grandes del 10%, o sea, aumentar las empresas en 10%, que fue lo que crecimos aproximadamente el año pasado, pega 3 veces en el crecimiento de las pymes. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es esto? Porque las empresas grandes contratan a las pymes en sus cadenas de valor, ¿no? Entonces, también estamos viendo incrementos mucho más grandes en las pymes que en las grandes, ¿sí? Nada más que las grandes son 4.200.000, ¿no? O sea, no son 8.900.000, son 4.200.000. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cuántas pymes tienes? Pues apenas estamos llegando a las 1.200, o sea, si las comparas con, o sea, igual son más que las grandes probablemente, pero en proporción, pues es nada. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí hay una estrategia que el CEMEFI está siguiendo, está apuntando a las cadenas de valor, es decir, de alguna manera persuadir a las empresas grandes, es decir, exige a las empresas que trabajan en tu cadena de valor que metan la responsabilidad social, y el CEMEFI de alguna manera está ayudando a medir esa responsabilidad social y sostenibilidad dentro de las empresas pymes para ser un diferenciador, no solamente para entrar a las cadenas de valor, sino inclusive para créditos, ¿no? Que también es importante. Si una empresa se preocupa no solamente por subsistir, sino que ya ayuda a los demás, ayuda a su comunidad, ayuda a sus proveedores, ayuda a todos porque es una empresa socialmente responsable, pues debe tener una tasa de riesgo mucho menor. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con las pymes en la parte de cadena de valor. Nos estamos metiendo mucho con las cámaras de alguna manera hacer conciencia. Una pyme lo que necesitas es, muchas pymes no saben ni qué es la responsabilidad social, hay que enseñar, y cuando lo entienden, ellas evolucionan más rápido que las grandes, ¿no? O sea, rápidamente la integran, la meten, entienden el mercado, reaccionan y crecen brutalmente, porque eso es lo que hemos visto en todas las pymes que hemos tenido. O sea, vemos que las pymes que se mantienen en el largo plazo con el distintivo crecen enormemente. Algunas dan saltos a medianas y algunas hasta grandes, por los grandes mercados y las grandes oportunidades que se abren al utilizar la innovación y al demostrar y diferenciarse a través de la responsabilidad social en lugar de precio, De ¿no? acuerdo, O sea, pueden cobrar más y decir, salir de ese círculo vicioso de, ay, pues me piden barato y tal. No, puedo cobrar más porque soy responsable y eso cuesta, ¿no? claro, de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente. Evodio. Y ahí tienen como alguna línea de acción distinta, o sea, entre, no sé, cómo gestionan a las empresas grandes comparadas con las pymes, lo que les ofrecen a través del CEMEFI, ventajas, apoyos, convenios. ¿Tienen como alguna línea que haga esa diferencia entre tamaños? Sí, claro. O sea, para empezar en la evaluación, no es la misma la evaluación de una grande que una pequeña, es un instrumento totalmente distinto. Obviamente, los costos que incluyen todo el distintivo están diferenciados entre una grande y una pequeña, una micro y una mediana. Por otro lado, por ejemplo, los gobiernos, que nosotros hacemos muchas alianzas con los gobiernos de los estados, ¿no? Financian a las pymes, o sea, tenemos estados como Guanajuato, ¿no? Que prácticamente el gobierno pone el dinero para que entren 100 pymes, por ejemplo, ¿no? O sea, para que entren al proceso. Y así tenemos en varios estados ejemplos de estos, ¿no? También en las cámaras empresariales llega a pasar, o también los empresarios o las cadenas de valor dicen, oye, yo quiero financiar a tantas pymes para que entren al distintivo, y luego ellas mismas empiezan a continuar con esta carrera. Entonces, tenemos muchos planes para ayudar a las pymes en el sentido de entrar al distintivo, sí, pero más que entrar al distintivo, también lo que estamos buscando es
que mejoren o que utilicen a la responsabilidad social para crear valor a sus clientes y a sus grupos de interés, y entonces ya no sea una razón de, pues tengo que tener el distintivo por una cuestión de cumplimiento, sino por una cuestión de valor. Entonces, en ese sentido, tenemos capacitación. Todos los últimos años de la pandemia hicimos todas nuestras capacitaciones, no cobramos ni un quinto, todas fueron en webinarios con diferentes expertos, y todas esas, por supuesto, las pymes fueron aprovechadísimas para entrar, y yo creo que por eso también se debió el crecimiento en las pymes, porque tuvieron acceso a mucha información que antes costaba y ahora no estaba costando por esta dinámica de la pandemia de trabajar en Zoom, que nos permitió modificar los modelos de economía y de escala, y de alguna manera tener acceso y poner a disposición a todos los expertos que además sentían una necesidad muy grande de ayudar en estos tiempos de pandemia. Entonces, sí tenemos muchas ofertas para las pymes, y estas son algunas de ellas. De acuerdo, Bodio, muchas gracias. Creo que eso es también bueno y qué bueno que lo tengan incorporado al día de hoy en el CEMEFI. La verdad, pues muy buena entrevista. Muchas gracias por la información, Evodio, y todo un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Salomón, y un saludo a tu audiencia, y gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, Bodio, que estés muy bien y no se olviden de escucharnos en nuestro podcast B2B Business and Trends. Que tengan buena semana.